Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Qué gusto da poder hablar de deportes en un día como hoy, después de lo que vivimos ayer y de lo que vamos a vivir hoy en el Metropolitano. Empezamos por el día de ayer. Ayer en el Parque de los Príncipes se vio uno de los mejores partidos de la historia de la Champions. Y he de decirle que a título personal, uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida. Si no es top 3, ahí está. Tiene que ser top 3, top 2. Recuerdo esa final del Mundial de 2022, que también fue impresionante. Pero es que lo de ayer fue increíble, fuera de la emoción. Además, viéndolo desde fuera como aficionado al fútbol, todavía más. El Paris Saint-Germain se lleva ese partido contra el Bayern de Múnich 5-4. Sí, la diferencia es de un gol, pero no es un 1-0 ni un 2-1, es un 5-4 en un festival ofensivo de los dos equipos. Hay que decir que el Bayern empezó mejor y acabó adelantándose, transformando un penalti en los pies de Harry Kane. Hay que decir que el penalti, si no recuerdo mal, lo provoca Luis Díaz, cae en esa provocación Pacho y acaba pitando penalti el árbitro después de mirar, no, pita penalti directamente, no mira el VAR en el otro penalti que le pitan al PSG. Después de ese primer golpe que recibe el PSG, el equipo francés mejora, es cosa surrealista, y mete dos goles prácticamente seguidos. El primero es de Kvaratskhelia con una gran jugada que mete al palo largo, y después Joao Neves de cabeza para poner el 2-1. El jugador más pequeño del PSG metió de córner con una gran jugada ensayada del equipo de Luis Enrique. El Bayern, pese a esos dos golpes, se pudo reponer y empató el partido con un gol de Olise tras un fallo de la defensa que no le achica bien, y Olise acaba metiendo un zurdazo por el centro de la portería, pero con una fuerza suficiente para que Safonov no pueda hacer nada. Antes de llegar al descanso, se pita otro penalti por mano, en este caso Alphonso Davies, que transforma Dembélé, y el partido se va con 3-2. Recordemos, había empezado 1-0 y se va con 3-2 al final de los 45 minutos. Tras el paso por los vestuarios, el PSG viene con ganas de más y mete dos goles seguidos en el 56 y en el 58. Kvaratskhelia y otra vez Dembélé. Metía el segundo Dembélé, también metía el segundo Kvaratskhelia. Se le ponía la cosa muy complicada al Bayern con ese 5-2 que parecía definitivo, parecía que la eliminatoria estaba acabada. Pues no, de repente el Bayern empieza a mejorar, sobre todo tras un gol de cabeza de Ayew Upamecano, tras un buen centro de Joshua Kimmich, y a partir de ahí empieza un festival del Bayern. Consigue meter otro gol, el gol para mí de la eliminatoria, del partido, y uno de los goles de la Champions. Ese golazo de Luis Díaz tras un gran pase de Harry Kane pone el 5-4, y la eliminatoria pues queda totalmente abierta. Es cierto que al final del partido incluso saca una jugada bajo los palos el PSG que hubiese sido el 5-5. De todo esto y de muchas más cosas habló Luis Enrique después del partido. Le escuchamos. Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2. Era todo perfecto, pero la perfección se acabó. Impresionante. A quien no le gusta el fútbol, que se ponga este partido para aficionarse. Y vamos con otro partidazo, el del día de hoy, el del equipo español. La otra semifinal de Champions, Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Arsenal de Arteta. El Atlético llega de eliminar al Barça en esos cuartos de final. El Arsenal llega a eliminar al Sporting de Lisboa por la mínima también en los cuartos. Hay que decir que no viene en su mejor momento el Atlético, tampoco el Arsenal. El Atlético ha ganado solo uno de sus 5 partidos, pero es verdad que uno de ellos es la Copa del Rey, que llega a los penaltis. El otro es el partido que pierde contra el Barça, que consigue eliminar al Barça de la eliminatoria a pesar de perder el partido, y el resto son partidos de Liga que no le importan mucho, ¿no?, al Atlético de Madrid en estos momentos. Es cierto que el último lo ganó contra el Athletic Club. El Atlético de Madrid ha ganado 11 de sus 15 eliminatorias contra equipos ingleses en la Champions, incluidas de ellas 3 semifinales. O sea, cuidado que el balance contra equipos ingleses es bastante bueno. Es cierto que en esta propia Champions ya hubo un partido entre los dos equipos en el Emirates Stadium, en el estadio del equipo inglés, y el partido acabó 4-0, pero fue un partido bastante engañoso. Si lo ven ustedes, verán que ese 4-0 no refleja la realidad del partido, donde el Atlético de Madrid estuvo mejor en ciertos puntos del mismo. El Atlético de Madrid llega con ciertas bajas. José María Jiménez no va a estar, Pablo Barrios tampoco va a estar, y el último en caer ha sido Nico González, que parece que va a estar 3 o 4
semanas de baja y se perdería casi lo que queda de temporada. Las semifinales seguro. Los que vuelven son Janko y Lukman. Veremos si alguno de los dos es titular, porque en principio deberían serlo, pero por estas molestias puede que no lo sean. Las bajas del Arsenal también tiene ciertas bajas. Eberechi, Ricardo Calafiori y Gabriel Martinelli vuelven porque han vuelto a entrenar con el equipo, pero pierden a Kai Havertz y Jurrien Timber, por lo que parece que Gyökeres será titular y Ben White en el lateral derecho. También está fuera Merino, que ya mucho tiempo fuera. Veremos si acaba llegando al Mundial. Vamos a escuchar a los protagonistas, porque son los importantes. Esto decía el Cholo sobre si su equipo, el Atlético de Madrid, tiene presión en esta Champions. Sinceramente presión no es presión, es responsabilidad, sí, es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí, hay una ilusión especial, pero prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol, y evidentemente, como bien decía Coque, los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de partido por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo. También habló de su estrella, de Julián Álvarez. Le escuchamos. No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno. Es que buenísimo, es que es el mejor jugador del Atlético de Madrid. También le preguntaron sobre si al Atlético de Madrid la historia, el fútbol, le debe una Champions. Vamos a ver qué dice. Yo creo que somos todos personas, y si nos preguntás a todos, está claro de que como personas cada uno tiene un pensamiento diferente al otro. Yo creo que no nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran, y para eso hay que trabajar y buscarlas, y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado. El que también salió a hablar fue el capitán del Atlético de Madrid, Coque, que habló de lo importante que va a ser la afición para ellos en el día de hoy. Importantísimos. Nosotros sabemos que los partidos de ida, si hacemos un muy buen partido de ida, estamos enchufados para el siguiente. Entonces, bueno, es importantísimo tener esa conexión con nuestra gente para este partido y bueno, hacer bien las cosas para poder ganarlo. Ojalá puedan ganarlo. El que también salió a rueda de prensa por parte del Arsenal fue el entrenador Mikel Arteta para alabar al Cholo Simeone. La primera, la pasión por el juego, por la profesión. Creo que alguien que ha transformado este club en 15 años de la manera que ha hecho, la consistencia, el resultado que ha conseguido de la manera que lo ha hecho, cómo se ha revelado ante cualquier cosa. A mí ese tipo de personas siempre las he admirado. Y luego cada uno tiene su estilo, el que siente, el que puede, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club, depende, pero en muchas cosas creo que es un referente absoluto. Efectivamente, un referente absoluto es Simeone de lo que es un buen entrenador. Ahora vamos a seguir con el fútbol hablando de que se va a implementar la denominada Ley Vinicius. ¿Qué es? Pues ahora, a partir de ahora, los futbolistas, cuando se tapen la boca para hablar con otro contrario, se les podrá sacar tarjeta roja al momento. Esto viene, evidentemente, tras ese episodio que vivimos en ese partido entre el Benfica y el Real Madrid, en el que Prestiani le dice algo a Vinicius y acaba siendo sancionado después del partido con varios partidos de sanción, como digo. Pues a partir de ahora se le podrá sacar roja en el momento. También se ha cambiado otra cosa. Los futbolistas que se vayan del terreno de juego sin que el árbitro lo autorice, se les podrá sacar también tarjeta roja. Esto viene a reflejar esa polémica que hubo entre Senegal y Marruecos en la Copa África. Pues a partir de ahora el árbitro podrá decir, oye, roja, y no solo te vas un rato fuera, sino que te vas el resto del partido. Ahora nos vamos al tenis, porque seguimos en el barco de Rafa Jodar. Impresionante lo que está haciendo el tenista español de 19 años. Ganó al checo Vitko Priva 7-5, 6-0. Se le complicó ese primer set, que consiguió encauzar al final del partido en la caja mágica, y en el segundo fue una absoluta barrida del español, de la sensación de este Mutua Madrid Open, y cuidado que no sea la sensación del año, que está dejando cosas muy muy interesantes. Es la primera vez que llega a los cuartos de final de un torneo Masters 1000, y que lo haga especialmente en España, pues todavía mejor. En cuartos de final se enfrenta a un tal Jannik Sinner, número 1 del mundo, que evidentemente le va a poner las cosas más difíciles que el checo, y de eso quiso hablar en una entrevista que hizo el larguero en la cadena SER sobre qué significa enfrentarse a Sinner. Le escuchamos. Oye, ¿cómo se prepara uno la noche previa a enfrentarse a Sinner, al número 1 del mundo? Bueno, intentar hacer las rutinas, ¿no?, de todos los días. Al final es un partido más, entonces pues intentar hacer lo que he hecho hasta ahora, que ha funcionado, y nada, recuperarme bien, descansar y analizar un poco el partido de mañana para que intente hacerlo lo mejor posible. Ahora que no nos oye nadie, ¿cómo se le hace daño a Sinner?
Bueno, al final es un jugador muy completo, entonces pues intentar ir punto a punto, intentar pues hacer lo mejor posible, y obviamente si quieres ganar a un jugador de esta talla, pues hay que mostrar tu mejor nivel durante todo el partido, no solo en... No solo, pues eso, en los partidos que ha disputado. Vamos a hablar ahora de baloncesto, porque ayer cayó el Valencia Basket por la mínima. 67-68 cayeron los españoles en el Rocha Arena contra el equipo griego Panathinaikos. Hay que decir que el choque fue muy intenso, pero que desde el inicio tuvo que remar el Valencia Basket, porque perdió el primer cuarto por 8 puntos, 15-23. En la segunda mitad el equipo valenciano se acercó en el marcador, pero no lo suficiente para llevarse el partido, en lo que hubiese sido el primer partido de cara a una posible Final Four, ¿no? Hubiese sido impresionante, porque recordemos que el Valencia Basket nunca ha llegado a esa Final Four y solo había llegado a los playoffs en una ocasión. Esta es la segunda y ha empezado de la peor manera. Hay que decir que el mejor del partido fue el ex NBA Kendrick Nunn, que metió 21 puntos y además metió el tiro libre final para llevarse el partido. Iban 67-67 y mete ese tiro libre final para ponerse 67-68. Tiene una última posesión el Valencia a falta de 2 segundos, que no consigue materializar después de una buena defensa de los griegos. Los otros partidos quedaron 91-70 para Olympiacos contra el Mónaco, y otro partido Fenerbahce 89-78 Zalgiris. En el día de hoy juega el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv. Esperemos que el equipo blanco pueda conseguir la victoria, y además hay que recordar que será con público. Durante esta temporada hemos visto los partidos contra los equipos israelíes sin público, pues finalmente este sí que podrá contar con la gente en las gradas, por suerte. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado, que tendrá muchas cosas que decir en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Hay que verlo para creerlo. 9 goles. Ida desde las semifinales de la Champions. Parque de los Príncipes de París. El PSG que le gana 5-4 al Bayern de Múnich. Insisto, partido de leyenda, lo que se ha vivido en esa noche mágica de Champions. Un partido donde, hombre, la mínima ventaja no sé si será suficiente para la vuelta en Múnich, porque el Bayern en casa es más poderoso. De hecho, bueno, pues la mínima victoria no sé si le valdrá al equipo parisino, para que es el vigente campeón, para repetir el éxito en esta competición, pero me encanta cómo juegan los dos equipos. Ida y vuelta. Fallos defensivos, los hay. Pero ofensivamente es un espectáculo ver a estos dos equipos, para mí los mejores de Europa ahora mismo. Y hoy, en el Metropolitano, soñar con la historia, la Champions que le debe la UEFA, el fútbol, al Atlético de Madrid. Arsenal, enfrente. Partidazo. El Arsenal más hispano, más que british, pero bueno, el Atlético que intentará Simeone conseguir meterse en esa finalísima de Budapest. Sería la tercera vez que llegaría. ¿Será la vencida la tercera? Por lo menos lo va a intentar. Infierno rojiblanco. Esta noche hay que vivirlo en el Estadio Metropolitano. Simeone apuesta por todo y con todo. Día grande para la tertulia de hoy, porque tenemos a dos grandes en esta tertulia junto a mí, que no lo soy tanto. Gonzalo Sánchez Arjona a mi derecha, que lo tengo normalmente, y una atlética de pro, Natalia Fernández, en esta izquierda, para hablar del Atlético de Madrid. Antes quiero tocar un pelín del PSG Bayern y que me contéis por lo menos vuestro titular de ese partido. Natalia, tú primero. Partidazo para la historia, gracias a Dios se enfrentaron los dos grandes en un partido, solamente puede quedar uno para la final, pero bueno, un verdadero espectáculo. A los que nos gustaba el fútbol pues dio gusto. Sí que es verdad, lo comentaba, ¿qué hubiese pasado si ese 5-2 llega al 5-4 siendo el Cholo el entrenador? Lo hubiesen matado, pero desde fuera los aficionados un 5-4, un partidazo. Fue un partidazo, fue increíble. Gonzalo. Coincido bastante con Natalia, la verdad, partidazo para la historia, y para mí una pena que se haya dado en semis y no en la final, porque creo que ese partido en la final hubiera sido histórico. O sea, creo que es una final adelantada, sin quitarle mérito, por supuesto, a la Atleti y al Arsenal, que van por el otro lado, pero me hubiera gustado esa final, la verdad. A ver, yo sí que creo que son los grandes favoritos a esta Champions en estos momentos, y prácticamente durante toda la temporada, junto al Arsenal. Sí que creo que son los dos grandes equipos en este momento, pero oye, en una final todo puede pasar, tanto para el Arsenal como para Atlético de Madrid, y yo creo que esta versión de los dos equipos sería difícil verla en una final. Eso sí, el año pasado el PSG la demostró, o sea que todo puede pasar. Sí, antes del Atlético tengo dos datos que te voy a dar para decirte que además es un partido más histórico. Dime. Es la primera vez en 16 temporadas
que le tiran a un portero 5 veces, le meten 5 goles y no para ninguna. En el caso de Neuer, ¿no? En las últimas 16 temporadas. Y lo otro es que han pasado 66 años para que veamos 9 goles en una semifinal. La última fue en 1960. En el mismo partido. 9 goles. Madre de Dios, es que, bueno, en el formato Champions League, imagino nunca se habrá Bueno, a ver, visto. se han contado la última Sí, Champions, claro. que al final esta solo llevamos dos años en este formato. No, pero me refiero al formato Champions League, no antes Sí, que sí, la el Copa de formato Europa. Champions, sí. Impresionante, es que lo que de verdad para mí es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida y que tuvo de todo, incluso polémica. Vamos ahora con el Atlético de Madrid, que es lo que tenemos que hablar, porque hoy hay un equipo español en semifinales, porque es el Atlético de Madrid, porque tiene opciones. Y yo quiero saber, Natalia, desde el atleticismo, ¿cómo se está viendo este partido? Optimistas, con moderación. Es a 2 partidos, sí que es cierto que el primero es en casa, hay que hacerse fuerte, hay que sacar un buen resultado. No te digo que todo pase por el Metropolitano ni para bien ni para mal, es decir, si el Atlético saca un buen resultado, la eliminatoria no estará hecha. Si saca un mal resultado, creo que tampoco está perdida, pero bueno, hay que jugar ese factor cancha, Sí. hay que sacar provecho y hay que hacer un buen resultado, hay que marcar y sobre todo importante dejar la portería a 0. Se lo ve más complicado, Gonzalo. Estoy de acuerdo con Natalia, el Atleti tiene que sacar un buen resultado porque es el partido donde lo tiene que sacar, ¿no? Al final juega en casa, está con su afición y tiene que aprovechar eso. Creo que el Atleti juega mucho mejor en casa que fuera y creo que tiene que aprovechar que el Arsenal no viene en un buen momento. O sea, creo que al Atleti le ha pillado el mejor momento para jugar contra el Arsenal, porque creo que están ya fuera de todas las competiciones, quitando la Premier y la Champions. La Premier ya no dependen de ellos mismos y creo que mentalmente vienen muy frustrados y un poco de capa caída. Es verdad que es Champions, es otra competición, Bueno, sería pero su primera Champions para ganarla y tal, pero creo que no viene en su mejor momento el Arsenal y viene con bajas. Es que el Arsenal en Champions tampoco ha dejado unos buenos partidos contra el Bueno, en Bayer fase de Leverkusen. grupos. No, pero sí, me refiero a las últimas fases. En octavos contra el Bayer Leverkusen, un equipo muy inferior al Atleti, se le complica mucho. En cuartos contra el Sporting de Lisboa, en el primer partido son peores y en el segundo pues podrían haberlo perdido perfectamente. Y también vienen mal. El tema de la Premier, que en España yo creo que no somos capaces de entender lo que significa para los ingleses la Premier y lo que significaría para el Arsenal, después de 20 años sin ganarla, perder esta Premier, en la que eran completamente favoritos y van a ganarla de calle y ya, como dice Gonzalo, no dependen de sí mismos. Y yo creo que eso le puede afectar al Arsenal en el partido de hoy y el de la vuelta, sobre todo si pierde el partido contra el Fulham en el fin de semana, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que el Arsenal no llega en su mejor momento, pero el Atlético tampoco está en su mejor momento. Y está mal mentalmente el Arsenal y creo que el Atleti todavía arrastra el peso de haber perdido la final de Copa del Rey. Entonces hay que ver cómo saben manejarlo ambos Pero por equipos. experiencia yo creo que el Atleti ahí gana un poco, porque al final el Atleti ha llegado a 2 finales de Champions, aunque las haya perdido. El Arsenal no. El Arsenal yo Hace creo que muchos años ya eso, no sé sí, pero si... yo creo que el Arsenal es un equipo, mentalmente, creo que es un equipo débil, te lo digo totalmente corto. Porque, mira, este año la Premier yo creo que la van a perder. El año pasado lo mismo, estaban peleando la Premier, la perdieron. Y es que es como típico equipo que, sí, aspiramos a ganar todo, y luego al final nada. Y yo creo que el Atleti está más acostumbrado a jugar estas fases finales de Champions. O sea, el Atleti al final es un equipo que lleva un montón de años compitiendo y siempre se le queda ahí la Champions a poco, pero siempre está ahí peleando. El Arsenal no. Es que yo creo que va a ser un partido muy de entrenador. Creo que el Cholo y Arteta, no solo tácticamente, sino mentalmente, van a ser muy importantes. Y creo que por ahora ha demostrado el Cholo que es mejor que Arteta en esos momentos. Desde que llega Arteta pierde muchos títulos. Se le ve además esas carencias al Arsenal en los momentos importantes de, oye, llegamos pero no estamos. Recuerdo el año pasado contra el PSG, que hacen 2 buenos partidos pero al final no acaban consiguiéndolo. Y yo creo que va a afectar más la presión de perder la Premier para el Arsenal que de haber perdido la Copa para el Atleti. Yo creo que el estar en semifinales de Champions le afectó al Atlético de Madrid, evidentemente, perder esa Copa del Rey porque sería un título después de 5 años, si no recuerdo mal. Pero creo que la presión, ya eso te lo has quitado, desde ¿no? el 2014. No me refiero a la Copa, digo un título en general. Sí. Que 5 años sin un título le ha afectado, evidentemente, pero tienes como ese run de que tienes la Champions después, entonces como que te alivias más. Es que el Arsenal está en estos momentos dentro del problema, no lo ha pasado. No es la tristeza lo que le invade, sino la presión. Entonces creo que encima, teniendo en cuenta que el partido de ida es en el campo del Atlético de Madrid, pues si saca un buen resultado se puede venir abajo el Arsenal, ¿eh? Veremos a ver, ojalá sea así. También se puede dar la doble lectura, están vivos en 2 competiciones, vamos a hacer que la Champions te suba el ánimo para seguir compitiendo en la Premier. Hay que ver, es importante ese aspecto mental. Yo quiero que me digas quién tiene que jugar en la portería, Oblak o Musso. ¿Quién pondrías tú? Teniendo en cuenta que Musso venía bien, no hace un buen partido en Copa, pero ¿quién pondrías? Oblak. ¿Optarías por Oblak? Sí.
Mira, me sorprende. Pues yo no. A mí me flipa Muso, ha hecho muy bien su papel, la Copa del Rey ha sido muy buena, independientemente de fallos importantes, determinantes, pero bueno, la Champions es desde un primer momento Oblak es el portero titular, ha salido una lesión, se ha recuperado, tiene que recuperar su puesto. ¿Gonzalo? Yo a Muso, la verdad, porque viendo el último partido, el fallo que cometió Oblak es verdad que, no sé si es con Lenglet y tal, que hay un fallo que no salen, viene de lesión, viene mucho tiempo sin jugar, Muso viene ya muy rodado, creo que ha cogido experiencia, los partidos contra el Barça me parece que lo hizo increíble, incluso en la Copa del Rey creo que saca unas cuantas paradas muy buenas. Y yo apostaría por él. Además es un portero muy grande, que me gusta mucho. El Arsenal juega con muchas jugadas a balón parado en los córneres. Creo que ahí Muso le puede dar mucho más. Creo que es un portero que sale mucho más. Oblak es un portero que se queda más bajo palos. Es que este factor que acabas de comentar es uno de los factores por los que yo no lo tengo claro. No me voy a mojar porque de verdad no lo tengo claro. Porque es cierto que creo que Oblak es mejor portero, que Oblak sabe lo que es estar en este tipo de situaciones. Muso no. Eso es que yo creo que ahí está la clave, que Muso en partidos claves los nervios todavía le siguen jugando una mala pasada. Pero es que es normal, es que son unas semifinales de Champions y es lo normal. Es que con lo que decía Gonzalo es que Neuer, mira que estamos hablando de Neuer, 2 Champions, un Mundial, y ayer no para una. Es cierto que son tiros difíciles, pero que ayer no para una. De todas maneras, claro, pienso para un lado eso de Oblak, pero después pienso que si hay un equipo que te juega balón parado, que te juega centros, es el Arsenal. Y si hay un portero que es malo en esa situación, es Oblak. Y Muso, en cambio, creo que es un muy buen portero en esa situación. Entonces me hace pensar, joder, igual Muso tal. Pero bueno, y al final yo creo que igual es sobrepensar, que a veces le pasa eso a Guardiola en Champions, que sobrepiensa y hay que poner simplemente al bueno y al que ha estado en esa situación, que es Oblak. Pero a mí, de verdad, yo tengo dudas. Es que sinceramente tengo bueno, pero yo creo que son duda. sensaciones de duda, lo que contar con dos grandes porteros. No sé si la baja de Nico ¿crees que va a cambiar los planes para el Atlético de Madrid? No creo que los vaya a cambiar, pero sí que va a ser importante una baja más del Atlético, que parecía con Pablo Barrios, que ya estábamos ahí. Bueno, de Barrios de nuevo, otra vez cae. Nico, fíjate, es que habíamos llegado a este punto de la temporada que incluso estaba siendo mejor que Giuliano. Sí, es cierto. No está bien Giuliano, es verdad. Yo creo que Giuliano tiene que ser titular, pero Nico podría haber sido muy buen revulsivo, pero bueno, pues habrá que luchar sin él. Entiendo que por la izquierda, te pregunto a ti, Gonzalo, por la izquierda, Lookman, que viene alguna molestia, o Baena. Yo pondría a Lookman sin ninguna duda. Creo que es mucho mejor Lookman al 70-80% que pueda estar que Baena. Es que creo que Baena no ha terminado de encajar todavía en el esquema del Cholo. Me parece un grandísimo jugador, pero creo que no ha terminado de encajar. Y Lookman sí. Para finalizar, un resultado. Natalia. 2-0. Gonzalo. 2-1. Yo también voy con el 2-1, joder, macho. Estamos totalmente bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Que gane el Atleti. Mañana hablaremos de ese partido y de mucho más. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.